¿Qué tal? Seguimos con el quinto vídeo tutorial del curso de C++. Ahora que ya sabemos cómo almacenar datos y cómo utilizarlos en nuestro programa mediante el uso de variables y constantes, vamos a dedicar este bloque a aprender a hablar C++, a aprender a escribir código. Para ello veremos las denominadas expresiones y declaraciones. Porque si tuviéramos que resumir lo que es un programa, podríamos decir que es un conjunto de comandos ejecutados en secuencia. Y aunque esa ejecución puede ser lineal, C++ también cuenta con medios para poder ejecutar o no trozos de comandos según cumplan o no con determinadas condiciones. En este bloque, que probablemente nos ocupará dos videotutoriales, veremos lo que son las declaraciones, lo que son los bloques, lo que son las expresiones. Veremos cómo podemos bifurcar nuestro código basándonos en condiciones y empezaremos ya también a trabajar con los condicionales. Y empezamos viendo las declaraciones, porque en general una línea de comando en C++ se denomina una declaración. Y una declaración puede controlar la ejecución de una secuencia, puede evaluar una expresión o puede no hacer nada, como ocurre con la declaración null. Una declaración es una línea en programación, pero no una línea como la que entendemos cuando escribimos, por ejemplo, en un procesador de textos. Porque una línea de programación puede estar formada por 3 letras o puede ocupar 5 o 6 líneas de las que consideramos así en un procesador de texto. Porque lo que determina en programación, en este caso en C++, el final de una línea es siempre el operador punto y coma. Por eso todas nuestras declaraciones, sin ninguna excepción, tienen que acabar siempre con un punto y coma. Es importante que no perdamos nunca de vista que estamos hablando de programación y porque muchas veces, como ocurre con esto, un término como línea significa cosas muy distintas. Lo mismo que vamos a ver ahora cuando hablamos de operadores, como muchas veces los signos que utilizamos significan cosas muy distintas de cuando los utilizamos, por ejemplo, en matemáticas. Por lo tanto, igual que ocurre con los idiomas, también en programación existen los falsos amigos, en el sentido de que puede parecer que significan una cosa y significan algo muy distinto. Vemos aquí escrito un ejemplo muy común de una declaración que, como vemos, acaba con un punto y coma. Esta es una línea de comando. Aunque después, justo después de este punto y coma, escribiéramos aquí que i es igual a c más d, punto y coma, eso sería otra línea de comando distinta, aunque en el procesador de texto aparecieran juntas. Creo que con esto queda clara la diferencia. Lo que marca en la escritura de nuestro código las líneas es el punto y coma, que indica el final de una declaración. Pero ya incluso en esta misma declaración tenemos otro buen ejemplo de eso que denominamos falsos amigos y recuerda que no estamos en álgebra, sino que estamos en programación. Y esta declaración no significa que x sea igual a a más b. Es otra de las confusiones más comunes, que en el fondo es muy sencilla de entender. Simplemente el operador igual en programación no significa lo mismo que en matemáticas, sino que lo que hace es el operador se denomina de asignación, porque lo que hace siempre es asignar el valor que haya a la derecha a lo que haya en la izquierda. Es uno de los errores más comunes en un principio al empezar a trabajar con cualquier código de programación, esta diferencia, este operador que se denomina así. Existe otro operador de igualdad que son 2 veces el signo igual, lo veremos muchas veces a lo largo del curso, volveremos sobre esto y si ahora te puede parecer un poco confuso, tranquilo, pero lo que hace el símbolo igual, por eso se llama así, es el operador de asignación, es asignar el valor que haya en el lado derecho a lo que se encuentra en el lado izquierdo. Por tanto, aquí siempre lo que va a hacer es convertir x en el valor que tengamos aquí a la derecha. Por tanto, en C++ lo que hace esta declaración que aquí vemos es sumar a y b y posteriormente asignar el resultado de esa suma a x, para lo cual usamos el operador de asignación.
Hablaremos más de operadores en este bloque, de operadores de asignación y de operadores matemáticos. Hay en algunos, como vemos aquí, en los que el signo significa exactamente lo mismo, más lo que hace es sumar. Pero incluso en programación, más suma cuando estamos trabajando con números. Si estuviéramos trabajando con strings, lo que hace es concatenarlos o unirlos. Por lo tanto, es muy importante de entrada tener claro que estamos trabajando con programación y no con álgebra o con cualquier otro del significado que pueden tener los signos que ahora estamos usando. De entrada, por lo tanto, recuerda que el operador de asignación, el símbolo igual es el operador de asignación, lo que hace es asignar lo que sea que se encuentre en el lado derecho del signo igual a lo que sea que se encuentre en el lado izquierdo del signo. De ahí que se le llame por eso operador de asignación. No compara la igualdad, sino lo que hace siempre es asignar este valor de la derecha al que haya a la izquierda. Seguimos con otro tema que es importante tener claro antes de empezar a escribir código, que es el uso de los espacios en blanco. Espacios en blanco, que nos referimos a esos caracteres invisibles, como pueden ser los tabuladores, los espaciados en el teclado o las nuevas líneas. Son llamados caracteres de espacio en blanco porque si escribimos con un procesador de texto y lo imprimimos, el trozo de papel que esté ocupado por espacios en blanco aparece justo como eso, en blanco, en el papel. Pues es importante que tengamos en cuenta que en programación los espacios en blanco son ignorados. El compilador no los tiene en cuenta. Por ejemplo, creo que de este modo queda claro, esto que aquí vemos escrito y esto que aquí vemos escrito, para el compilador es exactamente lo mismo y sería válido tanto en un caso como en otro. Los espacios en blanco no cuentan. Esta segunda variante que vemos aquí de x igual a a más b y acabando siempre con el punto y coma es perfectamente legal. Es también perfectamente ridícula y no tendría sentido utilizarla, pero sí que funcionaría. Los espacios en blanco en programación pueden ser muy importantes cuando los usamos de forma lógica para hacer nuestro código más legible. Pero es importante tener en cuenta que para la máquina haya espacios en blanco o no, es simplemente le da exactamente lo mismo. Por eso hablaremos durante el curso de cuando se escribe código, cómo suele haber una serie de convenciones sobre, como por ejemplo, que ya veremos hoy cuando hablemos de los bloques, dónde se deben poner las llaves, si se debe hacer sangrado en los bloques o no. Pero eso son convenciones, que es mejor seguir alguna de ellas para que nuestro código sea legible, pero que desde el punto de vista de su legalidad, de su aceptación por el compilador, los espacios en blanco no cuentan para nada. Justo ahora, aquí recuerda que esto que vemos aquí sería una declaración simple. Vamos a empezar a ver cómo podemos trabajar con bloques y con declaraciones compuestas. Porque en cualquier lugar dentro de nuestro código donde podamos poner una declaración simple, también podemos poner una declaración compuesta. Una declaración compuesta que, como ves aquí, está formada por varias líneas. También, si entendiste lo que llevamos dicho hasta ahora, estas tres líneas podrían estar seguidas aquí. Siempre que tengan el punto y coma, esto en programación es lo que nos dice que cada una de ellas es una declaración. Por tanto, aquí tenemos un bloque compuesto formado por tres declaraciones. Un bloque o una declaración compuesta siempre empieza con una llave de apertura y finaliza con una llave de cierre. También señalar que aunque cada declaración de las que forman el bloque tiene que finalizar con un punto y coma, como aquí vemos, el bloque mismo no finaliza con un punto y coma. Después de la llave de cierre no tenemos que poner el punto y coma. Vemos aquí este ejemplo, como decíamos, en el cual tenemos tres declaraciones simples que lo que hace, mediante el uso del operador de asignación, es ir alternándose su valor, que recuerda que siempre, mediante el uso del operador de asignación, lo que hace es aplicársele el valor de la derecha a lo que haya en la izquierda.
En fin, resumiendo lo fundamental de lo que llevamos visto de momento, recuerda siempre que todas las declaraciones tienen que finalizar con un punto y coma y que el uso de los espacios en blanco debemos de utilizarlo para hacer nuestro código lo más claro posible para que sea legible para los seres humanos, pero que a la máquina le da exactamente lo mismo el número de espacios en blanco que haya. Y también recuerda, muy importante, que siempre que abras una llave tienes que también cerrarla. Pues dentro de las declaraciones vamos a empezar viendo un primer tipo específico de declaración que son las denominadas expresiones. Las expresiones son, por tanto, un tipo de declaración que tiene como característica específica que siempre tiene que devolver un valor. Aquí vemos dos ejemplos de expresiones. A su vez son también dos declaraciones, porque recuerda que todas las expresiones son a su vez declaraciones. Pero para que una declaración se considere como expresión, tiene que devolver un valor. Señalar también que cualquier expresión puede ser usada como la parte derecha en una asignación. Cuando utilizamos el operador de asignación igual, en la parte derecha, cualquier cosa que sea una expresión puede utilizarse. Por eso vamos a verlo ahora en un ejemplo. Esto, que es una expresión en su conjunto, podemos usarlo en el lado derecho de una asignación. Así, esta declaración, que puede que en matemáticas no tenga mucho sentido, en C++ es totalmente legal. Y igual a X igual a A más B. Aquí, como vemos, lo que hacemos es usar esta expresión como lado derecho de una asignación. Que en este lado derecho a su vez haya otra asignación es totalmente legal. ¿Cómo actuará ante esto el compilador y cómo llevará a cabo el proceso C++? Lo vemos aquí resumido. Para empezar, lo primero que hará será sumar A más B. En segundo lugar, le asigna el valor de A más B a X. Y en tercer lugar, le asigna el valor de toda la expresión, que a su vez también será el de X, a Y. Así que, por lo tanto, vemos cómo nos sirve de ejemplo, sobre todo para explicar que siempre que estemos trabajando con expresiones, una expresión puede utilizarse como parte derecha en una asignación. Vamos a verlo en un primer ejemplo de código que a partir de ahora en distintas ocasiones vamos primero a plantear lo que vamos a hacer para que puedas practicar por tu cuenta. Posteriormente en el videotutorial también veremos cómo hacerlo. Pero intenta siempre ya desde ahora escribir el código por ti mismo, así que para el videotutorial lee las instrucciones e intenta crear a partir de esto el programa. Declara 4 variables, le das a todas un valor de 0, excepto ahí que le das el valor de 35. Haz que se muestren en pantalla mediante el uso de code, que ya vimos en distintas ocasiones. Posteriormente, dale nuevos valores a y b y usa las dos expresiones que decíamos antes, x igual a más b y y igual a x igual a más b, y acaba también de nuevo imprimiendo los resultados en pantalla. Para el video tutorial intenta hacerlo por tu cuenta y ahora en el video tutorial seguimos haciéndolo también aquí. Lo vemos, empezamos como siempre con uString y con main. Y a continuación lo primero que vamos a hacer es indicarle que mediante el uso de using, donde tiene que buscar count y endel. Si alguien tiene alguna duda de esto que ya hemos hecho hasta aquí, que se mire los primeros videotutoriales donde está explicado en detalle. Aquí mediante el uso de using le indicamos dónde tiene que buscar tanto count como endel. Si lo has hecho con cualquier otro de los posibles sistemas que ya vimos también en ese momento, pues muy bien, sirve también. Ahora lo que hacemos, como decíamos, creamos las 4 variables de tipo integer y le damos a todos un valor de 0, excepto ahí le damos cualquier valor, vamos a poner 35, el que sea da igual. Simplemente le damos un valor allí para ver cómo posteriormente, cuando utilicemos la expresión x igual a más b como parte derecha de la asignación y
va a modificarse dándosele el valor que se le asigna, que será el que tiene x igual a más b. Por eso le damos un valor. Ahora lo que vamos a hacer en las siguientes líneas es imprimir en pantalla los valores de las 4 variables. Para ello vamos a poner como string el nombre de la variable y posteriormente el nombre de la variable para usar el valor que tenga. Simplemente, de nuevo, también ya lo hemos hecho en distintas ocasiones mediante el uso de code, y aquí ponemos a como string, 2 puntos y un espacio, y posteriormente el valor de a. B también como string, 2 puntos y un espacio, b, y lo mismo para x y para y, y ahora aquí endel para un salto de línea, como también ya sabes perfectamente. Ahora, como decíamos, en el siguiente paso vamos a asignarle nuevos valores a y a b. Lo de menos es cuáles sean esos valores, podemos poner cualquiera, simplemente que sean distintos del 0 que teníamos. Recuerda también, por verlo aquí, creo que no hace falta ni decirlo, pero por si hay algún problema, que recuerda que esto lo podemos escribir también perfectamente así, y que sería igual de válido. Lo que aquí va a decidir que son dos declaraciones distintas es el punto y coma, pero por razones de claridad, por esa legibilidad para los humanos, no para el compilador y la máquina, se ponen siempre también en líneas distintas para que quede más claro. Y ahora lo que hacemos es usar esa declaración que tiene como lado derecho una expresión que era también lo que decíamos ya antes, y igual a x igual a más b. Por lo tanto, si esto es válido, si lo imprimimos de nuevo, el valor de x y tiene que ser igual, y tiene que ser la suma de a más b. Acabamos de nuevo imprimiéndolo en pantalla, acabando con return, como también sabemos que tiene que hacerse, y cerrando las llaves. De este modo, aquí tenemos nuestro código que primero imprimirá estos valores y posteriormente imprimirá estos otros valores. Si ahora compilamos, en caso de que no lo esté, y ejecutamos, aquí tenemos el resultado, los primeros valores, y posteriormente, cuando le asignamos nuevos valores, como y cambia, y por tanto vemos como esa asignación que utiliza una expresión compleja en el lado derecho es totalmente válida. Pues seguimos y vamos a ver ahora cómo trabajar con operadores. Los operadores, otro de los elementos clave en todos los lenguajes de programación. Cuando hablamos de un operador, hablamos de un símbolo que hace que el compilador lleve a cabo una acción. Los operadores actúan sobre los operandos y, como ya dijimos, en C++ cualquier expresión puede siempre ser un operando. Existen distintas categorías de operadores, pero vamos a ver, para empezar, las dos primeras con las que vamos a trabajar, que son los llamados operadores de asignación y los operadores matemáticos. Ya hemos visto antes el operador de asignación igual, que, como decíamos, lo que hace es que el operando que se encuentra en el lado izquierdo se le asigna siempre el valor del operando que se encuentra en el lado derecho de la asignación. Observa cómo, según la localización que tengan a la izquierda o a la derecha del operador de asignación, se denominan el value, que quería decir los valores que se encuentran a la izquierda, de left, y el value, que serían los valores que se encuentran a la derecha, de right. Es importante tener claro que no todos los valores pueden estar en el lado izquierdo, pueden ser let value. Esto, que teóricamente puede parecer un poco complicado, en la práctica es muy sencillo. A la derecha, que es el valor que vamos a asignar, puede colocarse cualquier cosa. Sin embargo, a la izquierda no, y aquí ponemos un ejemplo de las constantes literales, que recuerda que no pueden cambiar y por lo tanto nunca podrían ser un let value. Pueden ser un valor a la derecha, pero no a la izquierda. Una segunda categoría de operadores son los denominados operadores matemáticos. Aquí vemos 5 de estos operadores matemáticos: suma, resta, multiplicación, división y el denominado modulus.
La suma y la resta funcionan exactamente como esperamos, en este caso sí, como los operadores matemáticos. Veremos en un momento, en una práctica, cómo hay que tener en cuenta en la resta qué ocurre cuando trabajamos con enteros unsigned que solo pueden ser positivos. Pero con esa salvedad, el funcionamiento de suma y resta es el que conocemos de matemáticas. Lo mismo ocurre con la multiplicación, aunque observa que el signo que se utiliza como operador no es la X, sino que es el signo del asterisco, el que tenemos que utilizar para las multiplicaciones. El de la división, la barra inclinada hacia delante, pero también en este caso tendremos que hacer alguna aclaración sobre su uso, e incluso relacionado con la división está el otro operador matemático, el modulus, que aunque vemos aquí que el signo es el de tanto por ciento, no tiene nada que ver con el tanto por ciento, está relacionado con la división, y ya veremos ahora que es el que nos devuelve el resto de una división cuando utilizamos números enteros. Vemos aquí el ejemplo del uso de algunos de estos operadores, guardados en una variable llamado resultado, y aquí el que sería el resultado que aparecería, simplemente como decíamos, lo que ocurre cuando utilizamos esto en matemáticas, suma, resta, división y multiplicación. Pero vamos a empezar viendo con varias prácticas ejemplos de las posibles dificultades que nos podemos encontrar cuando usamos estos operadores matemáticos. Y empezamos, como decíamos, con la resta. Vamos a hacer una práctica muy sencilla para ver lo que ocurre cuando utilizamos variables integer unsigned, que como ya vimos en su momento son aquellas que solo pueden ser positivas. Pues lo que vamos a hacer, crea dos variables, dale cualquier valor, por ejemplo 100 y 50, hace el código para restar 100 de 50 y posteriormente hacerlo al contrario, 50 de 100, con lo cual aquí nos daría un número negativo, y observa el resultado. Con lo que llevamos visto hasta ahora es un código que tienes que saber escribir perfectamente. Simplemente es crear dos variables, restarlas y después hacer que aparezcan en pantalla, por ejemplo, mediante el uso de code, que ya utilizamos multitud de ocasiones. Como siempre, para el vídeo intenta llevar a cabo esta actividad, y ahora también lo vemos a continuación en el propio vídeo tutorial. Lo hacemos desde cero. Para empezar, como siempre, crea un proyecto y crea un archivo con código C++, y a partir de aquí vamos a escribir el código. Empezamos la primera parte como ya hicimos tantas veces, y vamos a utilizar de nuevo using para poder que sepa ya el compilador donde buscar tanto code como enter. Una vez hecho esto, ahora lo que vamos a hacer es crear tres variables, dos para los valores que queremos utilizar y otro para guardar el resultado de la resta. Variables, como decíamos, del tipo unsigned int, y vamos a llamar, por ejemplo, resultado, y mayor y menor, por poner cualquier nombre. Seguimos incluyendo la nueva declaración, en la que lo que vamos a hacer es guardar en resultado la resta de 100 menos 50, por lo tanto mayor menos menor para empezar. Aquí lo tenemos, y ahora vamos a hacer que se muestre en pantalla mediante el uso de code, también tantas veces usado. Y aquí vemos como ponemos primero como string, resultado es, y después que aparezca el valor que tenga la variable, que va a ser el que nos dé la resta. En este caso va a ser 50, ya que el valor que nos da la resta es positivo, y aquí no hay ningún problema. Pero ahora, como vimos, al poder solo ser unsigned, recuerda que lo que hace es lo que se denomina el overflow, vuelve al primer número de los que puede utilizar. Por tanto, en este caso veremos ahora como cuando lo que hacemos es restar 50 menos 100, no nos va a dar menos 50 porque no puede, sino que lo que va a hacer es volver y darnos el número que le correspondería, volviendo desde el principio, menos 50 en este caso. Por tanto, lo que hacemos ahora es volver aquí a poner el resultado, pero lo vamos a hacer que sea igual a menor menos mayor, que es lo que queremos. Por lo tanto, ahora
tendría que darnos menos 50, pero no estamos en matemáticas, estamos trabajando código de programación, aunque en este caso recuerda que la razón de que esto ocurra, de que no nos dé número negativo, es que usamos un sign. Si no pusiéramos aquí un sign ya funcionaría, ya que podría utilizar números negativos. Pero para verlo y por lo tanto tenerlo en cuenta, si usáramos este tipo de entero, nos daría error, ya que el valor que nos va a dar es un número muy alto, que es justo el 50, por debajo de los máximos que puede tener. Terminamos de escribir el código, ponemos aquí esta n para que haya un salto y aparezca debajo, se puede hacer de otras maneras, igual que aquí hacemos endel para que aparezca debajo el mensaje que nos pone después, pulsa una tecla para seguir, el return como siempre, 0, tiene que ser, y con esto ya tenemos nuestro código. Ahora lo compilamos y lo probamos. Y aquí tenemos el resultado, el primero, cuando se hace 100 menos 50, pero aquí tenemos el resultado que nos da, utilizando un sign, de 50 menos 100. Por lo tanto, algo a tener en cuenta, ya que en algún caso podría provocar un error en el código que escribiéramos si aquí estuviéramos esperando menos 50. Vamos a hacer ahora otra práctica que nos sirva para entender también cómo trabajar con las divisiones, que también tienen alguna característica específica. Para empezar, si lo quieres hacer por tu cuenta, simplemente es hacer lo mismo que hicimos aquí, solo que en lugar de resta una división, y podemos utilizar también el tipo de variable como integer. Tiene que ser unsigned o sin ser unsigned, eso da igual. Puedes dejarlo tal como está y simplemente ver qué ocurre cuando divides dos números. Por ejemplo, divide 5 entre 3 y observa el resultado y cuál es el error. A partir de ahí veremos para qué se utiliza modulus y de qué modo podemos hacerlo para conseguir un resultado más correcto. Eso puede que suene un poco más correcto. ¿Será correcto o no será? Bueno, veremos ahora cómo no, porque con la forma de división que haremos ahora nos da un resultado que no es totalmente correcto, pero tampoco es falso, por lo menos. Vemos aquí cómo utilizamos como tipo de variable integer y tenemos la variable como antes resultado y ahora la llamamos, por ejemplo, num y de numerador y denominador. Después creamos aquí otra variable a la que llamamos resto, que en fin, de momento ya explicaremos después para qué la creamos. De momento, ahora lo que vamos a hacer, como decíamos, es simplemente una división, resultado igual a num dividido por den, numerador por denominador. Y hacemos mediante el uso de code para que nos aparezca en pantalla. ¿Qué ocurre aquí cuando hacemos que aparezca en pantalla la división de 5 entre 3? Lo vemos, pero recuerda que para entender el resultado hay que tener en cuenta que estamos utilizando la variable de tipo integer. En esta primera versión del código no vamos a utilizar la variable resto, por lo cual si aquí la tenemos escrita y luego no la utilizamos nos va a salir un mensaje de advertencia, así que vamos a borrarla y desde luego, como siempre, vamos a cerrar y usar return. Si ahora lo probamos después de haberlo compilado, observa cómo aquí nos sale que el resultado es 1. 5 dividido por 3 nos da 1. ¿No está bien? Bueno, pues no está bien, pero recuerda que es porque estamos utilizando un número entero y el resultado correcto sería 1, algo. En este caso ya lo veremos ahora, 1,666, creo, algo así parecido. Por tanto, aquí está el problema, que si estamos utilizando números enteros no nos devuelve los decimales y por lo tanto 5 dividido entre 3 nos daría 1. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos en esta situación? Y que en algunos casos puede ser muy útil cuando estamos utilizando código. Pues por eso existe el operador modulus, que recuerda que es el tanto por ciento, el signo del tanto por ciento, pero que no tiene nada que ver con el tanto por ciento, que lo que hace es devolvernos el resto de una división con enteros. Por lo tanto, para eso obteníamos aquí la otra variable resto, que vamos a utilizar ahora, que nos permite, mediante el uso del operador modulus, que nos devuelva cuál es el resto que tendría esta división. Así que ahora lo que hacemos es crear esa variable a la que vamos a llamar resto y ahora lo que vamos a hacer aquí es poner de nuevo la línea resto igual a num, el modulus den, por lo tanto las dos variables 5 módulos den, y aquí lo que nos va a devolver en resto es el resto de esta división y posteriormente la mostramos en pantalla, con lo cual sí,
ahora tendremos tanto el valor de la división como entero y el resto que nos devolvería la división. Si compilamos, al estar escribiendo directamente el código, nunca puede estar uno seguro de si va a funcionar o no. Está compilándose, da que no tiene errores. Si ahora lo probamos, observa cómo nos devuelve que el resultado es 1 y el resto es 2, como tiene que indicar. Bien, esto es porque estamos utilizando enteros. ¿Cómo tendríamos que hacer para utilizar la división? Pues simplemente usar los otros tipos de variables numéricas de las que hablamos. Por ejemplo, float o double ya nos arreglaría este problema. Si este mismo código lo cambiamos simplemente poniendo aquí en el tipo de variable float, ya podemos quitar, en este caso incluso hay que quitarlo obligatoriamente porque con float no se puede utilizar modulus, no tiene sentido. Entonces vamos a cambiar un poco el código poniendo float en las variables como tipo, borrando resto y borrando la parte del módulos que ya no nos hace falta. Recuerda que coger cierta soltura modificando rápido el código, a veces puede ser que cuando se hace así tan rápido pueda dar algún error. En fin, la compilación está justo para eso. Recuerda que lo que decíamos aquí es poner como tipo float en los tres, aunque sería fundamentalmente el que nos interesa ponerlo en el de resultado. En el otro no sería necesario, pero bueno, vamos a ponerlo. Creo que con esto ya llega y casi debería funcionar, aunque ya digo, lo estamos haciendo ahora aquí directamente, pero también es una buena práctica esto de andar modificando el código, borrar, poner, que es la mejor forma de coger soltura y seguridad en la escritura. En este caso acabo de hacer la compilación y funciona, por lo tanto ahora si lo probamos, observa como ahora sí nos devuelve el resultado 1, punto en este caso ya sabes que es como utilizan ellos, pues se llama float point, ellos me refiero a los anglosajones, no usan la coma, 1,66666. Por lo tanto, aquí ya vemos como no hay problema para que no para recuperar el total de una división, pero en muchos casos puede que queramos utilizar enteros y en este caso podemos utilizar ese operador llamado modulus para que nos devuelva el resto. Pues ahora que ya sabemos lo que son los operadores de asignación y lo que son los operadores matemáticos, no es nada excepcional que queramos combinar los dos. Querer añadir un valor a una variable y luego asignar el valor resultante a esa misma variable, por ejemplo. Si tenemos una variable llamada mi edad y queremos incrementar su valor en 2, podemos hacerlo del modo que aquí vemos. En las dos primeras líneas creamos dos variables, mi edad y temporal, mi edad con un valor de 5. En la siguiente línea lo que hacemos es usar por un lado el operador matemático más para aumentar mi edad en 2 y por otro el operador de asignación para el resultado de mi edad más 2 guardarlo en temporal. Y por último el operador de asignación de nuevo para asignar el valor de temporal a mi edad. Es un auténtico lío, es cierto, y no estaría nada mal que hubiera un sistema más sencillo, ya que lo único que hacemos es hacer que el valor que tenga mi edad aumentarlo en 2. Porque en C++ es totalmente legal utilizar la misma variable en los dos lados de una asignación. Como aquí vemos, es posible utilizar la variable mi edad en el lado izquierdo de la asignación y utilizar mi edad también en el lado derecho de la asignación. Por lo tanto, todo esto que aquí hacíamos podemos resumirlo hasta a esta única línea en la que indicamos que mi edad es igual a mi edad más 2. Desde luego el proceso es mucho más claro y mucho mejor. Simplemente tendríamos que crear una variable de mi edad con un valor y posteriormente mi edad igual a mi edad más 2. Esto de nuevo que en álgebra no tiene ningún sentido, en programación, en este caso en C++, es muy utilizable, va a ser muchas las ocasiones en que queramos convertir en una variable en esa misma variable con un distinto valor y por tanto el proceso aquí lo vemos.
Incluso más sencillo de escribir, aunque puede que un poco más difícil de leer o de entender, es este otro modo de escribirlo, que el resultado final sería el mismo. Aquí, como vemos, estamos utilizando un operador distinto, es uno de los denominados operadores de autoasignación. En este caso, operador de autoasignación de suma. Como vemos aquí, es a la vez un operador matemático y un operador de asignación. Este operador se llama también más igual y la declaración que aquí aparece se leería así: mi edad más igual 2. Y este operador lo que hace es añadir el valor que aparece en el lado derecho 2 a el valor que se encuentra en el lado izquierdo, en este caso es mi edad, y posteriormente reasignar ese nuevo valor al lado izquierdo. Con lo cual, el resultado con estos tres tipos que tenemos aquí sería siempre el mismo. Al final, mi edad tendría un valor de 7, siempre teniendo en cuenta que partimos de un valor de 5. Por tanto, vemos los distintos modos y aquí también vamos a hablar un poco más, pero mediante el uso de los llamados operadores de autoasignación, que también de algún modo, en este caso de autoasignación de suma, es un híbrido de nuevo de un operador de asignación y de un operador matemático, que son los dos con los que estamos trabajando ahora. Hay distintos operadores de autoasignación que, como ves, coinciden con los mismos que antes víamos como operadores matemáticos: autoasignación de suma, de resta, multiplicación, división y también de módulo o módulos. Por lo tanto, para cada uno de ellos podríamos usarlo también de este mismo modo y haría las dos cosas, tanto llevar a cabo la operación matemática como asignar posteriormente. Siempre recuerda que asigna lo que esté en el lado derecho a lo que esté en el lado izquierdo. Seguimos hablando de operadores y vamos ahora a hacer referencia a lo que se conoce como incrementar y decrementar en programación en C++ en este caso. Porque el valor más común para añadir o para restar, para sustraer en cualquier variable suele ser aumentar o disminuir en 1. Y para eso es para lo que podemos utilizar el operador de incremento o el operador de decremento. La verdad es que lo de decremento no suena demasiado bien, pero sí, lo he mirado en el diccionario y sí que existe esta palabra, por lo tanto vamos a utilizarla. Sería operador de incremento y operador de decremento, disminución, pero vamos a utilizar este término. Pues C++ nos provee también con operadores específicos para llevar a cabo este proceso de incrementar en 1 el valor de una variable mediante el uso de más y decrementar o disminuir en 1 el valor de una variable mediante el uso del operador menos, como aquí vemos. Aquí vemos contador más, que lo que haría sería exactamente lo mismo que escribir contador igual a contador más 1. Aumentaría el valor que estuviera en la variable en 1. Como decíamos antes, con este sistema, lo que hace aquí es sumarle 1 a contador y después asignar la parte de la derecha a la izquierda con el operador de asignación. Pues todo esto se reduce mediante el uso del operador de incremento más, que ya también, como comentamos en otro momento, es lo que explica por qué se llama este código de programación C++ o C++. Es un incremento, una ampliación sobre el código C anterior. Pero además estos dos operadores de incremento y de decremento llegan con dos variedades que es muy importante entender, porque según usemos una o usemos la otra, el resultado que nos va a dar en nuestro código es muy distinto y por lo tanto tenemos que tener muy claro cuál usar en cada caso. Estas dos variedades las vemos aquí y, como vemos, depende del lugar donde se coloquen con respecto a la variable. Si van después de la variable se denomina postfijo y si van antes de la variable se llama prefijo. Y como vemos podemos utilizarla tanto para el operador de incremento como de decremento. Pero no solo importa el lugar donde se coloca, sino el modo en el que ese incremento o decremento trabaja, que es lo que nos interesa entender.
Porque cuando hablamos de declaraciones simples, la verdad es que no importa, pero cuando hablamos de declaraciones complejas en la que incrementamos o decrementamos una variable y además se la asignamos a otra variable, entonces sí que importa mucho el tipo de que utilicemos, bien prefijo o posfijo. Lo vemos aquí en un ejemplo que creo que se va a entender bien. La diferencia se encuentra en que el operador prefijo, el que va antes de la variable, se evalúa antes de la asignación, que recuerda que es lo que hace el signo igual, mientras que el posfijo se evalúa después de la asignación. La semántica del prefijo es esta. En primer lugar, incrementa el valor de la variable y luego asígnala a la variable que se encuentre a la izquierda. Mientras que la semántica del posfijo es al contrario. Primero asigna el valor y luego incrementa la variable. Como vemos, el resultado, dependiendo del uso de uno u otro, cambia. Esto puede parecer confuso en un principio, pero lo vemos aquí en un ejemplo concreto. Si tenemos una variable x cuyo valor es 5 y usamos un operador de incremento prefijo, como vemos aquí, escribiremos una nueva variable a igual a más x. Con esto lo que le decimos al compilador es que incremente x, haciéndolo por tanto 6, y luego llame ese valor para asignárselo a a. De este modo, tanto a como x van a tener un valor de 6. Sin embargo, en este otro ejemplo en el que usamos el operador posfijo, tenemos de nuevo una variable con valor de 5. Y aquí lo que le decimos al compilador es que llame al valor de x y se lo asigne a b. Y posteriormente que aumente x en 1. Por lo tanto, a b se le va a asignar el valor que x tiene antes de aumentar, será b igual a 5, y posteriormente aumenta x en 1, que será 6. Por lo tanto, observa cómo la diferencia es importante, ya que el resultado cambia, y es algo muy a tener en cuenta. Por ejemplo, se usa mucho en los loops, como veremos en su momento, y ahí hay que pensar lo que nos interesa, si utilizarlo como prefijo o postfijo, y aquí ves la diferencia en concreto. Aquí primero se aumenta el valor y luego se añade, por lo tanto es igual, y aquí lo que hace primero es añadirse y después se aumenta el valor, con lo cual aquí se le añade el valor primitivo que tenía, que es 5, y después se aumenta en 1, con lo cual x pasa a tener un valor de 6, pero b tiene 5. Lo vemos en este ejemplo que aquí tienes en pantalla, que irá también junto con el vídeo tutorial, en el que llevamos a cabo modificaciones utilizando el operador de incremento posfijo y prefijo. Observa para empezar que aquí creamos dos variables y les damos el mismo valor de 39, una con el nombre de mi edad y otra de tu edad. Posteriormente, mediante el uso de code, lo imprimimos. Así que hasta aquí, simplemente lo que aparecerá será mi edad 39, tu edad 39. Pero a partir de aquí, como ves, empezamos a utilizar el incremento posfijo y prefijo. Aquí simplemente ponemos mi edad más y más tu edad. Posteriormente lo imprimimos y aquí, la primera vez que lo imprimamos, va a aparecer, aumenta 1, 1, por lo tanto aparecerá en los dos casos 40. Pero ¿qué ocurre a partir de este momento en esta parte del código? Observa que ahora lo que hacemos ya es indicar que imprima y al mismo tiempo que le indicamos que imprima ponemos mi edad más. Y posteriormente aquí hacemos al contrario, un prefijo, tú tienes y más tu edad. ¿Qué ocurre? Que en el primer caso, en yo tengo, primero nos va a dar el valor de mi edad que tiene antes y posteriormente lo aumenta en 1. Por lo tanto, aquí tiene que seguir apareciéndonos como valor 40. Sin embargo, aquí en tú tienes, lo que va a hacer primero es aumentar el valor en 1 y después imprimirlo. Por lo tanto, aquí va a aparecer 41. Pero observa cómo después vamos a poner una nueva línea sin llevar a cabo ninguna modificación, simplemente volviendo a usar las dos variables, y veremos como ahora sí, cuando volvamos a hacerlo, nos va a volver a aparecer en las dos 41, porque esta mi edad, aquí después de haberlo imprimido, lo aumentó en 1. Por tanto, mírate este código con un poco de detalle, creo que se entiende perfectamente el funcionamiento de prefijo y de posfijo. Vamos a probarlo.
Y aunque sea un modo así un poco sui generis, pero observa como aquí lo que hacemos primero es inicializar dos variables y posteriormente simplemente decir que se impriman, que es lo que vemos aquí en estas dos primeras líneas. Yo tengo 39 y yo tengo 39 con los valores que tiene. Observa como ahora lo que hacemos aquí es usando el prefijo como sufijo, pero nada más. Por lo tanto, lo que hace en estos dos casos es aumentar en 1. Cuando ahora aquí indicamos que nos lo imprima, aparecen los dos 40 y 40. Pero observa ahora a partir de aquí que se le indica que tiene que hacer por un lado imprimir, pero por otro tiene después que aumentar. Aquí lo ponemos posfijo y tal como está puesto, lo que hace entonces es primero imprime el valor que tenga la variable y después lo aumenta. Por lo tanto nos tiene que poner otra vez 40 como vemos aquí en el sitio en el que aparece como sigue apareciendo 40. Mientras que en tu edad le indicamos que primero aumente el valor de la variable y que después la imprima al ser prefijo. Y vemos que es justo lo que hace y por eso aquí nos aparece 41. Pero sin embargo, este yo tengo que aquí aparece como 40, después de imprimirlo aumenta en 1, por lo tanto ahora el valor que ya está almacenado vuelve a ser también 41. Por eso ahora aquí, en esta última línea, donde lo que hacemos es simplemente decirle que vuelva a imprimir otra vez los dos valores, vemos como ya sí, sin cambiar nada, yo tengo también aparece como 41, como vemos aquí. Por tanto, creo que queda claro explicado esta diferencia entre el uso de prefijo y posfijo, que es muy importante tener claro porque, como ves, los resultados varían según usemos uno o otro. Entramos en el último tema importante que vamos a ver en este vídeo tutorial, que ya se está alargando un poco, pero es otro tema clave para entender cómo funciona el código, que se refiere a cuál es la prioridad en la ejecución de los operadores. Porque cuando nos encontramos con una declaración compleja como la que vemos aquí, en la que, como vemos, aparece un operador de suma y otro de multiplicación, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál se ejecuta de estos dos operadores primero? Porque, como vemos aquí abajo, si es primero la suma, este es el resultado, mientras que si es primero la multiplicación, es este, cambia totalmente. Por lo tanto, tiene que haber una norma que tenemos que entender para saber cuál se va a ejecutar primero. Y eso es lo que se llama la prioridad, la precedencia también, traduciendo literalmente del inglés, creo que en este caso queda mejor para que entender a qué nos referimos, hablar de prioridad en la ejecución. Si en esta operación que aquí vemos, primero se ejecuta la suma, será 5 más 3, 8, y posteriormente multiplicará 8 por 8. Mientras que si lo que se hace primero es la multiplicación, será 8 por 3, 24, y después 24 más 5 queda 29. Por lo tanto, el resultado muy distinto uno de otro. Como no podía ser de otro modo, el estándar C++ no deja ningún lugar al azar en este tipo de temas. Cada operador tiene un valor de prioridad concreto y aquí ves en esta tabla la lista completa con las prioridades, los rangos, donde la mayor prioridad empieza en el 1, que es por lo tanto el que siempre se ejecutará en primer lugar, hasta el último, que sería la coma, que siempre se ejecutan todos antes. Pues aquí es donde vemos esa prioridad, donde por ejemplo podemos ver cómo la multiplicación tiene una prioridad 5, mientras que la suma tiene una prioridad 6. Por tanto, siempre se ejecutarán las multiplicaciones antes que las sumas. Luego veremos cómo hay un sistema para que nosotros podamos cambiar esto, pero si no se pone nada, de entrada siempre la multiplicación será antes que la suma, ya que tiene un rango mayor y por lo tanto tiene mayor prioridad. Junto con el video tutorial irá en un archivo esta tabla que es interesante guardar, desde luego tener, como siempre en estos temas, todas las prioridades y uno primero no tiene mucho sentido. Sí, siempre, cuando necesitemos esa información, saber rápido dónde encontrarla es lo fundamental. Así que, por tanto, en este ejemplo que veíamos antes en C++, tal como está, lo que sería primero sería multiplicar 8 por 3 y después sumarle 5. Por lo tanto, este es el resultado según la prioridad que utiliza C++. Pero hay que plantearse también otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando dos operadores tienen la misma prioridad?
puede ser que sea el mismo tipo de operador o, como veíamos antes, hay distintos operadores que tienen la misma prioridad. Si es así, como aquí vemos con varias multiplicaciones, en este caso siempre, como aquí se indica, se ejecuta primero el que se encuentre más a la izquierda. Se va ejecutando de izquierda a derecha. Aquí vemos, por ejemplo, en esta declaración varias sumas y varias multiplicaciones. Como decíamos, se empieza siempre por las multiplicaciones, así que lo primero que hará C++, el compilador, es multiplicar, y primero multiplicará la primera multiplicación, la que esté más a la izquierda, que en este caso sería 8 por 9. Aquí lo vemos. Y posteriormente lo que hará después de esta primera será multiplicar la siguiente que está a la derecha. Y una vez hechas las multiplicaciones, lo que hará será llevar a cabo las sumas para llevar a un resultado final. Pero una vez entendido esto, nos surge una nueva duda, que es lo que ocurre cuando el sistema de prioridad que impone C++ no se adapta a lo que queremos nosotros. Vemos aquí un ejemplo en el que trabajamos con dos variables que van a contener un tiempo en minutos y que posteriormente queremos convertir en segundos. Aquí lo tenemos escrito, minutos espera más minutos marcha, por ejemplo, multiplicado por 60. Pero recuerda que según la prioridad que marca C++, aquí lo que haría sería primero multiplicar minutos marcha por 60 y el resultado sumarlo a minutos de espera, que no es lo que queremos y nos daría el resultado erróneo. ¿Cómo podemos hacer para modificar esa prioridad? Pues aquí lo indicamos. Lo que tenemos que hacer es colocar entre paréntesis lo que queremos que sea la primera prioridad. Así ponemos minutos de espera y minutos de marcha entre paréntesis, y lo que hará ahora el compilador será primero sumar esto y el resultado multiplicarlo por 60. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Y por tanto, si queremos modificar la prioridad de C++ con los operadores, tenemos que hacerlo señalando la prioridad entre paréntesis. Esto desde luego puede ampliarse las veces que queramos y podemos introducir paréntesis dentro de paréntesis, lo que se denomina paréntesis anidados. Vamos a ver un ejemplo, pero también aclarar una cosa. Vemos aquí un ejemplo de paréntesis anidados que nos permite determinar claramente cómo queremos que se lleve a cabo la ejecución de las distintas operaciones que tiene que hacer. Aquí lo resumimos, aquí justo esta primera que tenemos aquí será la primera que se lleve a cabo, minutos esperados, minutos de marcha. Posteriormente esto, que también va entre paréntesis, lo multiplica por 60. Después lo que hace es a su vez sumar personas oficina y personas vacaciones, y posteriormente el resultado final de segundos multiplicado por el número de personas. Esto funciona, pero mientras que para la máquina, una vez escrito, si está bien, es muy sencillo, desde luego para elaborarlo es un auténtico lío, complicado y muy dado a confusiones. Por eso, aunque este tipo de paréntesis anidados funciona, no se aconsejan, y existen sistemas mucho más sencillos de poder llevar a cabo el mismo proceso, en este caso creando variables y llevando a cabo las operaciones. Lo vemos aquí, en el cual tenemos que crear alguna variable más y dar algún paso más, pero desde luego no tiene comparación la complejidad de este código con lo que aquí escribimos. Como vemos aquí, lo único que hacemos es primero hallar todos los minutos, sumando minutos de espera y minutos de marcha, posteriormente multiplicarlo por 60, con lo cual en la variable total segundos tendremos los segundos, y después hacemos lo mismo con personas, y al final multiplicamos personas por segundos. Por tanto, vemos que este sistema mucho más claro y sobre todo mucho más entendible. Moraleja de esto que estamos diciendo, que siempre que uses paréntesis anidados nunca profundices mucho en el número que se usa, y si es necesario, como es en este caso, siempre buscar alternativas que siempre son sencillas, como vemos aquí, simplemente creando alguna variable más y haciendo paso a paso el mismo proceso que aquí hacemos. El resultado de esto y de esto es el mismo, pero la complejidad de esto que vemos aquí lo desaconseja. Terminamos entonces ya este video tutorial, simplemente recordando en el próximo que seguiremos con este tema. Vamos a dedicarlo a ver los condicionales, y de momento resumimos de lo que llevamos visto lo fundamental, aquello que debemos hacer, y recordar también aquello que no debemos hacer.
Para empezar, siempre recuerda que las expresiones tienen que tener un valor. Recuerda que una expresión es una declaración que siempre tiene que devolvernos un valor. Recuerda también usar de forma correcta el operador prefijo o el operador posfijo, porque de utilizar uno u otro, recuerda que el resultado cambia. Y por último, recuerda el tema de las prioridades y que puedes adaptarlo a aquello que tú quieres mediante el uso de paréntesis. Y por último, en lo que no hay que hacer, recuerda para empezar que es muy importante, aunque se pueden anidar los paréntesis para cambiar las prioridades, que no anides muy profundamente, ya que si no la expresión se hace realmente confusa. Y por último también insistir en no confundir los operadores postfijo y prefijo, ya que el resultado suele ser distinto. Pues hasta aquí llegamos en este nuevo videotutorial número 5 ya del curso. Como decía, a partir del próximo empezaremos ya a trabajar con condicionales y por lo tanto con expresiones prácticas, con declaraciones más prácticas. Nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.